Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, padre Gustavo. Buenas tardes. A Buenas todos. tardes, buenas tardes, Tucumán. Buenas tardes. Buenas tardes, muy lindo encontrarnos de vuelta. Bienvenidos. Hola, Silvina. ¿Cómo estás, Ronaldo? Estás con el nombre de Marita, pero todos sabemos que sos vos. Solo para que sepas. Yo no Está quise, bien. no quise decir nada para no tocar temas sensibles. No, sí, no, no, pero mi nombre es Ronaldo y bien puesto que lo llevo. No sé. No No, dudes, acá no no dudes. abrimos juicios. No, no, pero Marita es mi mujer, de hace 40 años. Qué bien. Ya están entrando los últimos, así que en un ratito ya avanzamos con la clase. Si pueden, yo hago un pedido nada más, si pueden ponerse con nombre y apellido, nos ayuda mucho. ¿Y cómo cambio? Ah, con los tres puntitos de tu pantalla, los tres puntitos que aparecen en el rincón superior derecho. ¿Ahí te dice Superior, cambiar nombre o no? no, no. Puede, Superior derecho. puede ser superior derecho o debajo, Ronaldo también. Y Igual no apare- vos siempre estás con nombre completo, así que está bien. No, pero es Eh, raro porque esta es mi computadora, Marita no la usa esta computadora, usa otra, pero no importa. donde apareces tú en la imagen, arriba a la derecha. En tu foto, a donde tú estás apareciendo. Bueno, no Buena- encuentro Hay nada tres de eso. puntitos. buenas Sí, noches. Buenas O sea, noches. el cursor tienes que colocarlo ahí donde está, donde tú apareces, coloca ahí el cursor y van a aparecer tres puntitos. pero es que yo no aparezco en ningún... ¡Ah! Ajá, sí, ya lo veo. ¿Sí? Claro. Solicitar el control remoto, Bueno, anotar, ándate al último de la lista y va a decir rename. superponer ventanas. No, 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 renombrar no. debería decir or rename. Renombrar. No, No te anotar. preocupes, Ronaldo, no te Ah, preocupes, no no, sé, no. pero para corregir un error, nada más. Ah, no importa, ya lo haré en otro momento. No te das problema. No. Bueno, entra Sara, está entrando Sara y ya no vemos a nadie por ahora. Así que si les parece, empezamos. Hoy vamos a ver la dimensión histórica de la doctrina social de la Iglesia con el padre Gustavo Irrazábal y será desde León XIII hasta el Vaticano II. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por participar y muchísimas gracias a todos los que han acercado sus donaciones también. Siempre queremos agradecer por hacer posible sostener estos programas. Gustavo, escucho. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, una aclaración de orden, ¿eh? Con respecto de las preguntas. Eh, las preguntas que sirvan para clarificar la exposición, esas las pueden hacer en el momento. Si las preguntas se refieren a, por ejemplo, eh, 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 profundizar en un tema o vincular lo que estamos hablando con algunas otras cuestiones, es decir, algo que interrumpe la exposición, eso les pido que lo dejemos para el final. ¿Eh? Y si fuera demasiado extenso para tratar durante esta hora y media sin ocupar demasiado tiempo, entonces queda la posibilidad de que sea a través de contacto personal después. ¿Eh? Al mismo tiempo les pido que cuando hacen preguntas o comentarios, que sean breves, que no sean exposiciones, porque eso le quita la posibilidad a otros participantes de preguntar, por ejemplo. ¿Eh? Y eso sí que se convierte en una dificultad para el desarrollo fluido de la clase. ¿Eh?
Acá me pregunta si confirmo que estoy hablando inglés. Me parece que no. No sé por qué No, me no, te aparece. entendemos muy bien o hablas muy bien en inglés y parece castellano. Y parece castellano, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, les voy a compartir el PowerPoint, pero como me quedó un punto de la vez pasada, ¿eh? Esta vez para tranquilizarlos les aseguro que voy a terminar muy puntualmente. ¿Eh? Si es necesario voy a cortar una palabra por la mitad, pero no los voy a demorar. ¿Eh? Ahora, de la semana pasada, nos quedó alguna consideración respecto de los principios que, pensándolo después, me pareció importante no omitir. Así que voy a comenzar primero compartiendo el PowerPoint de la semana pasada solamente para un punto, ¿eh? Que, ¿ahí lo ven? Que es el tema de la opción preferencial por los pobres, que lo pasamos demasiado rápido. Y eso puede desconcertar, porque siendo un principio al cual le damos tanta centralidad, ¿no es cierto? Puede parecer que el tratamiento es demasiado expeditivo. Así que yo quisiera solamente remarcar un par de cosas. En primer lugar, cuando el cardenal Ratzinger, como prefecto de la congregación, la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, sacó el primer documento sobre algunas corrientes de la teología de la liberación, ¿eh? En el número 10 dice algo muy importante. Dice que las teologías de la liberación, siempre habla en plural, porque es un campo muy variado, dice, tienen el mérito de haber valorado los grandes textos de los profetas y del Evangelio sobre la defensa de los pobres. Ahí hay un reconocimiento. Pero acá viene la parte crítica. Dice que esas teologías de la liberación conducen a una amalgama ruinosa, es decir, uno podría decir a una unión, o peor, una mezcla, entre el pobre de la escritura y el proletariado de Marx. Es decir, la opción preferencial por los pobres puede caer en ese error, con frecuencia cae, cuando se identifica, eso sería amalgamar, cuando se identifica a los pobres de la Biblia con, acá dice el proletariado de Marx, y uno podría decir con una determinada clase social. Los pobres en Israel no son una clase social en el sentido de la sociología moderna. Es otra cosa. Pero frecuentemente se hace esa identificación que lleva a que el sentido cristiano del pobre se pervierta y el combate por los derechos de los pobres se transforme en un combate de clase, en la perspectiva ideológica de la lucha de clases. Y entonces cuando se habla de la iglesia de los pobres, se termina hablando de una iglesia de clase. Una iglesia que ha tomado conciencia de la necesidad de emprender la lucha revolucionaria. Y hasta la liturgia se convierte en una celebración de esa liberación esperada. Entonces, para entender la opción por los pobres es muy importante evitar la identificación
de los pobres de la Biblia con una determinada clase social. Ya de por sí, aunque esto no lo podemos desarrollar, hablar de una clase social pobres implica todo un conjunto de problemas, porque detrás está siempre una sociología de tipo marxista. ¿eh? Imaginarse toda una clase homogénea que tiene un mismo interés, ¿no es cierto? Y que ese interés es irreconciliable con el resto de la sociedad. Todo eso es muy, muy problemático, pero identificar a los pobres de la Biblia con eso lleva a infinitas confusiones. Por eso es muy importante tener siempre presente que cuando la iglesia habla de pobres, habla de una pobreza que tiene múltiples formas. Lo material, obviamente, pero la enfermedad física o psíquica. En última instancia, la muerte, que nos hace a todos pobres. Por eso la miseria humana es signo de la debilidad congénita del ser humano. En los pobres materiales encontramos de alguna manera significado la pobreza y la precariedad de la vida de todos nosotros. Nosotros podemos no ser materialmente pobres, pero somos seres indigentes, precarios, y la etapa de la vida en la cual podemos ignorarlo es relativamente breve. Generalmente la vida nos pone delante de nuestra precariedad muy rápidamente e inevitablemente. Así que la opción preferencial por los pobres no es una opción de clase, que inevitablemente es una opción excluyente, y por lo tanto, así entendida, lejos de ser un signo de particularismo o de sectarismo, es un signo de la universalidad de la Iglesia. La opción por los pobres es un signo de que, como decía el Papa Francisco, todos, todos, todos. Es decir, no dejemos afuera a nadie. Esa es la opción por los pobres. Pero con mucha frecuencia se cae en ese particularismo o ese sectarismo, que en el fondo es reducir este principio, que es un principio cristológico, porque está fundado en la actitud de Jesús hacia los pobres, reducirlo a una categoría sociológica o ideológica. Bueno, termino con esto acá porque no le podemos dar más espacio, pero tengan siempre presente, porque lamentablemente es un límite o un sesgo en el cual se cae con muchísima frecuencia, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. No sé si quedó claro. Bien claro quedó, sí, 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 Clarísimo. sí, muy Bueno, claro. muy bien. Ahora sí, dicho esto y tranquilizada mi conciencia, Perdón, una sola que creo que es un tema del punto. En respecto de la bienaventuranza de los pobres, pobres de espíritu en Mateo, pobres a secas en Lucas, ¿hay alguna diferencia en esto o es simplemente alguna cuestión que pasó así en el texto? bueno, en Mateo, perdón, estoy acá perdido no sé cómo, ¿Se te fue la pantalla? ¿La compartía? se me fue, acá hice lío, perdónenme, mientras voy respondiendo a esa pregunta que está muy bien, la, en Mateo,
en Mateo se habla de pobres de espíritu, con una clara intención, ¿no es cierto?, de no distorsionar la bienaventuranza, convirtiéndola en una bienaventuranza dirigida simplemente a quienes carecen de bienes. La carencia de bienes de por sí no es lo que podríamos llamar un mérito o un valor, al cual puede ir, por lo tanto, relacionada a una bienaventuranza. Entonces, es el pobre de espíritu, en el sentido de que el pobre de la Biblia, lo que en hebreo se llama el anawim, los anawim, por plural, los anawim, en la Biblia, no son simplemente pobres en sentido sociológico, sino son aquellos que desde su pobreza, desde su indigencia, ponen toda su confianza en Dios. Así que Mateo continúa esa línea que es, digamos, bíblica, del concepto de los anawim, los pobres de la Biblia. Ahora, en el caso de Mateo, Mateo tiene una acentuación del aspecto de la pobreza material, pero es solamente una acentuación. Ahora, implícitamente, en Lucas, vamos a encontrar que no se trata de la pobreza en sentido sociológico, ni siquiera en Lucas. Lucas tiene una acentuación material, efectivamente, pero es una acentuación nada más. Así que en ningún caso es el pobre sociológico simplemente. Muchas gracias. ¿Lo que quiere decir? Clarísimo, muchas gracias. Bueno, ahora, vamos, entonces, creo que ustedes lo ven esto. Vamos al tema histórico, que es un tema más arduo. Así que les pido que se sientan en libertad para preguntar lo que no quede claro. Es un tema en el cual tenemos que ir muy rápido y un poco sobrevolar muchos temas. Voy a tratar de ceñirme a lo esencial, incluso dejando de lado algunas diapositivas y algunos contenidos de las diapositivas, que después, si alguno desea, se pueden profundizar. La doctrina social de la Iglesia, en sentido estricto, yo les había dicho desde el principio que comenzó en 1891 con la encíclica de León XIII, Rerum Novarum. Ahora, ¿por qué en esa época? Porque en el siglo XIX se siente con especial fuerza el efecto de la revolución industrial que había comenzado ya en Inglaterra en la segunda parte del siglo XVIII. Pero en el siglo XIX es donde se producen los efectos más agudos de disrupción social. Eso es lo que genera esa nueva situación a la cual responde Rerum Novarum, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué situación? Bueno, es una situación de pobreza generalizada. Hay que aclarar que no es una pobreza que produce la revolución industrial, sino la pobreza que existía desde siempre. En el siglo XIX, como había sido en toda la historia anterior, el 90% de las personas, por lo menos, vivía en la indigencia. Es decir, calculado a precio del dólar actual, gente que vivía con menos de $3 diarios.
Lo que hoy sucede en los países más pobres del tercer mundo, en aquel momento era la situación generalizada en todo el mundo. Entonces la pobreza era generalizada. La revolución industrial, eso sí, como dicen algunos historiadores, hace especialmente visible esa pobreza. Porque esa pobreza que estaba dispersa en los campos, la economía agraria era la mayor parte de la economía en todos los países, de repente empieza a concentrarse en los centros urbanos que se estaban industrializando, sobre todo en suburbios miserables, en torno a las ciudades industrializadas, ¿no? Como puede ser, no sé, Manchester. Hay una migración masiva a las ciudades, que también influye en la insalubridad, el hacinamiento y las condiciones misérrimas de vida. Pero, ¿por qué la gente migraba a las ciudades? Migraba a las ciudades porque aún con todo eso sabían que estaba mejor que en el campo. Porque uno piensa en el campo y piensa en las vaquitas, en los molinos, en los pajaritos, pero en el campo la gente vivía siempre a una mala cosecha de la hambruna. Una mala cosecha y era la hambruna. Y condiciones de trabajo extremadamente duros, que aún hoy nos cuesta imaginar. En la época de la tecnificación del agro, y en la época de los tractores, y en la época de las semillas genéticas, nos cuesta pensar lo tremendamente duro que era el trabajo del campo. Bueno, la gente migraba a la ciudad porque aunque los salarios fueran de hambre, eran salarios estables, no dependían de si llovía o no llovía. Piensen que en Europa, la última hambruna se dio en la década del 60 con el fracaso de la cosecha de las papas en Irlanda. Eso se dio en Europa, en la segunda parte del siglo XIX. No está tan lejano a nuestra época. Entonces las condiciones de trabajo eran inhumanas. Lo eran en el campo y también lo eran en las fábricas. Uno tiene que pensar que el nivel de capitalización de las empresas era bajísimo en el comienzo y por lo tanto tampoco era posible que las cosas fueran muy distintas. Ahora, la situación que quizás tuvo su momento más agudo a mediados del siglo XIX, a partir de allí comienza a mejorar progresivamente. Rerum novarum, como en general la doctrina social no capta esa mejoría. Pero en la segunda mitad del siglo XIX comienzan a mejorar los salarios y la situación de los obreros. Y por eso las profecías de Marx de que la revolución contra el capitalismo se produciría en Europa fracasaron. Y la revolución que Marx profetizó se produjo en un país agrícola como era Rusia. ¿Por qué no se produjo en Europa? Porque la situación empezó a mejorar. Y por lo tanto, si bien quedaron revolucionarios, en general los obreros se volcaron al reformismo. Porque
el capitalismo empezó a funcionar, empezó a mostrar sus frutos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en la doctrina social hay como una tradición de triunfalismo, ¿no es cierto? El mundo capitalista era un mundo completamente inhumano, que había destruido la armonía social, que había empujado a la población a la pobreza extrema, y la Iglesia vino a salvar al mundo de esa situación. La realidad es mucho más sobria. Era muy difícil pensar que las cosas pudieran haberse dado de una manera muy diferente. Ahora, lo que sí es cierto, y esta es la parte de razón, es que todo esto se produjo en una cultura muy distinta de la nuestra, con otro tipo de pensamiento y con lo que nosotros hoy llamaríamos una gran insensibilidad social. Y en esto, el catolicismo social y la doctrina social de la Iglesia sí tuvieron una influencia palpable al mostrar con cuánta insensibilidad muchas veces se afrontaban los problemas surgidos de la revolución industrial. Y para empezar a reflexionar sobre este tema, acá les pongo un cuadrito, una representación de lo que sucedía en el interior de una fábrica textil. Simplemente para que ustedes vean un poquito. ¿Qué ven acá? Mujeres. Vemos. Y Mujeres trabajo y infantil. chicos. Trabajo infantil. Sí, Sí. chicos Ahora trabajando. vamos por parte. Las mujeres, ¿ustedes ven simplemente mujeres acá? ¿Las mujeres son simplemente mujeres? ¿O hay algo que les llama la atención sobre lo que están haciendo? ¿O cómo están? La ¿En qué posición, posiciones? mujeres trabajando, mujeres en un... Tenemos ahí problemas ergonómicos, Bueno, posiciones forzadas. exactamente. En esta representación lo que se muestra es la postura completamente antiergonómica, le diríamos hoy, y por lo tanto, fíjense esto no está eh, pintado al azar, sino que muestra la tremenda incomodidad y lo perjudicial para la salud que era ese trabajo que, acordémonos, no era de 8 horas, podía ser de 12 o más. Y el otro caso sí, el otro tema sí, los niños. Acá está el niño que está haciendo. Juntando la lana o el hilo que queda Sí, tirado debajo del... exactamente. Fíjense la posición del niño. ¿Y este niño qué está haciendo? Buscando un carro. Tirando un carro. Esto es una alusión al tremendo problema del trabajo infantil. De vuelta, una de cal y una de arena. En el campo los chicos trabajaban desde muy chiquitos, porque si no la familia se moría de hambre. Y trabajaban muy duro. Es decir, que este no es un problema que se inicia con la revolución industrial. Era un problema que existía en esa sociedad pobre. Ahora, eso no nos tiene que cerrar los ojos a los horrores que se vivían, ¿no es cierto? En 1840, la Asamblea Francesa le pidió a un médico sanitarista, Louis Villermé, que hiciera un informe sobre el trabajo infantil
en las fábricas textiles de Francia. Y fíjense lo que dice Guillermet. ¿Quién podría leer, por favor, este párrafo? Yo se los leo. Niños muy pequeños son ocupados en el torno destinado a a los carretes mecánicos de las máquinas de tejer. Allí constantemente encorvados, sin movimientos, sin posibilidad de respirar aire puro y libre, contraen irritaciones que se convierten en afecciones de tumores. Ahí están fritos. Sus débiles miembros se deforman y su espina dorsal se desvía. Estos niños se agotan y desde sus primeros años son los que suelen ser siempre débiles y enfermizos. Otros niños son ocupados en hacer girar ruedas que ponen en movimiento largos mecanismos para devanar. La nutrición de los brazos se hace a expensa de sus piernas y estos pequeños desdichados tienen a menudo los miembros inferiores deformados. Bueno, les dejo otra diapositiva para que lean en casa y se sigan horrorizando con esa situación. Estas son las fábricas textiles en Francia, pero hay un informe parecido en Gran Bretaña, el informe Ashley, que lo pueden buscar en internet también, sobre las condiciones de trabajo en las minas de carbón. Y describe horrores muy parecidos. Ahora, esto lleva a que el Congreso francés discuta por primera vez una ley sobre el trabajo infantil. Acá ustedes lo ven, una foto de Luis Felipe de Francia, ¿no? Un rey burgués, es decir, liberal. Uno se supone que en una época de mayor humanización, digamos, ya había sucedido la Revolución Francesa, los derechos de los ciudadanos, etcétera, ¿no? Ahora, se sanciona en 1841, a partir del informe de Guillermet, se sanciona una ley que limita el trabajo infantil. Prohibir no se podía prohibir, porque si no trabajaban los chicos, la familia no comía. Como pasa hoy en muchos países del mundo. Por eso hay que tener cuidado al decir, bueno, prohibir el trabajo infantil de todos lados. Depende, hay que ver. Padre Gustavo, yo recuerdo que cuando yo era chico en el campo se decía que todo niño viene con un pan debajo del brazo. Bueno, sí, pero posiblemente se refirieran a un pan que había que ganar con el trabajo, ¿no? Del niño. Claro, que aportaban trabajo. Aportaban, claro, pan a la familia. Claro. Ahora, en los considerandos de la ley, en los considerandos, que generalmente suelen exaltar los méritos de la ley y sus fundamentos filosóficos, etcétera, y que por lo tanto uno tiene que imaginarse que se debían considerar como fundamentos perfectamente razonables y respetables, y fundamentos que aceptaría cualquier persona de sentido común. ¿Qué dicen los legisladores? Esta mano de obra poco remunerada, en los niños, es ventajosa para la industria. Y la ley del trabajo se impone desde temprana edad como algo de orden natural. Es decir, es de ley natural que los chicos trabajen. No obstante, hay que evitar que para poder disponer de obreros de 11 años, acabemos teniendo mediocres soldados de 20 años. O sea que el problema que veían los legisladores franceses, todo uno tiene que suponer gente honesta, sensible, de familia, y que hablaba de una sociedad
que estaban seguros que iba a compartir sus argumentos. ¿Qué es lo que decía? El problema del trabajo infantil no es lo que le pasa a los chicos, cómo les arruina la vida. No, el problema es la defensa nacional. Porque esos chicos van a ser malos soldados. O sea, hay que limitar el trabajo infantil para que después puedan morir en la guerra. 10 años más tarde. Uno diría, eran todo corazón estos hombres, ¿no? Pero mi reflexión es otra. Es decir, hoy en día miramos estos considerandos con horror. Porque esto no lo decía un pérfido capitalista, sino que lo decían personas que se consideraban a sí mismas y eran consideradas honorables. Nosotros hoy nos parecerían monstruos, nos parece. Ahora, yo me pregunto, dentro de 50 años, ¿qué pensarán de nosotros? Las generaciones que nos sigan. Y de las cosas que escribimos, pensamos y decimos. ¿Qué pensarán de nosotros? Bueno, una pregunta que les dejo planteada, ¿no? Es fácil juzgar el pasado, pero pronto nosotros seremos pasado y nos juzgarán las generaciones que sigan. ¿Qué encontrarán en nosotros? ¿Qué pensarán teniendo incluso los videos de cómo era la vida en nuestras ciudades, por ejemplo, o en los lugares de trabajo? Son fotos que pueden encontrar en YouTube sobre el trabajo infantil. A comienzos del siglo XX, el 20% de la fuerza laboral en los Estados Unidos estaba conformada por niños. Miren esas caras. Si ustedes entran en YouTube, se van a encontrar con una enorme cantidad de material fotográfico sobre los niños pobres en las grandes ciudades de los países desarrollados. Las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, chicos durmiendo acurrucados en las rejas, las rejillas de los subtes. Eso sucedía en Estados Unidos a principios del siglo XX. Padre, la gran mayoría inmigrantes. La gran mayoría inmigrantes, sí, pero ustedes van a encontrar cómo vivía la gente en el interior de los Estados Unidos. Los americanos, cómo vivían en el interior de los Estados Unidos. No sé, ustedes van a ver que el nivel de pobreza, y sobre todo en el sur de los Estados Unidos, era abrumador, incluso para blancos. Así que hay que hacer un esfuerzo por entender las condiciones de vida en esa época. No nos es tan fácil. Ahora, me detuve mucho en este tema, simplemente porque me parece casi más importante que los desarrollos que ahora les voy a presentar, porque nos ayudan a ponernos en el contexto. Y el problema que la Iglesia encara. Y León XIII, acá ven la foto, pero León XIII ya tiene filmaciones. En YouTube pueden encontrar videos sobre León XIII. Y pueden verlo en movimiento. Ahora, León XIII, en primer lugar, quiso dejar en claro que la ideología socialista
no era la solución para ese problema. Que fomentar la lucha de clases y suprimir la propiedad privada no era el camino de la libertad, era el camino de la esclavitud. Al mismo tiempo, si bien no condena el liberalismo, como hace con el socialismo, sí levanta dos críticas. Una, que el Estado no puede ser simplemente un gendarme. No dice estas palabras León XIII, pero es la idea. Limitándose a controlar que se cumplan las reglas de juego. El Estado tiene el deber de intervenir en aquello que la sociedad no pueda solucionar por sí misma. Y en cuanto a los ciudadanos, sostiene el derecho natural de asociación, que había sido negado, la sindicalización de los obreros había sido prohibida por las revoluciones liberales, porque se consideraba que distorsionaba el mercado de trabajo. León XIII lo reclama como un derecho de los trabajadores de unirse. Ahora, como les había dicho en la primera clase, ¿cuál es el mensaje que les da a los trabajadores? No se dejen atraer, seducir por el canto de sirena del socialismo, que les dice que eliminando a los patrones y eliminando la propiedad privada van a estar mejor. Pero dice, en defensa de sus derechos, contribuyan a la armonía social, evitando la revolución, pero asociándose en sindicatos para juntos defender sus derechos ante los patrones. Este es un poco el mensaje de Rerum Novarum, que no les dice vayan a reclamar al Estado, les dice asóciense y defiendan sus derechos ante los patrones y traten de ponerse de acuerdo con las condiciones de trabajo, con los salarios, sin recurrir al Estado a menos que la situación sea insuperable por las partes. Ahora, en 1929, Pío XI, que acá lo tenemos en la foto, se encuentra con una situación que ya comprometía todo el orden social. Ya no el problema del trabajo industrial, sino todo el orden social, en todo sentido. Con motivo de la crisis de 1929. La Gran Depresión. Entonces, ¿qué es lo que dice Pío XI? Pío XI dice, bueno, hace un diagnóstico. Esta crisis demuestra que el capitalismo tiene fuerzas internas que tienden a destruirlo. O sea, el capitalismo camina a su destrucción por su propia lógica. Si la economía y el mercado no están sometidos a un principio superior que es el de la justicia social. Ahora, ¿qué sentido le da Pío XI a la justicia social? Sobre todo una justa distribución de los bienes, pero ¿de qué manera? No desde el Estado, sino a través del salario justo. Entonces, es necesario que los mecanismos del mercado se sometan a la idea de justicia social y por lo tanto que la competencia sea limitada y que los obreros puedan tener
un salario justo, un nivel de vida digno. Esa es la manera de distribuir los bienes en la sociedad. Ahora, eso reclama instituciones nuevas. Y la institución que sobre todo propone como novedad son las corporaciones. ¿Qué significan las corporaciones? En el lenguaje de Pío XI significa tener organizaciones que incluyan patrones y obreros por ramo de actividad, con la idea de que, en primer lugar, al estar patrones y obreros en la misma organización, eso iba a evitar los conflictos de intereses entre unos y otros. Y además, el hecho de estar organizada la actividad productiva en corporaciones, lo que iba a permitir es que la competencia fuera regulada. La libre competencia, sin desaparecer, fuera regulada. Y es importante aclarar, Pío XI no pensaba en corporaciones estatales como el fascismo, no era lo mismo, pero evidentemente había una influencia de ese clima de época. Y proponía un Estado subsidiario. Es decir, el Estado no controlaba, no dirigía las corporaciones, sino que el Estado tenía funciones en aquello que la sociedad no podía por sí misma. Sobre todo en lo que uno llama la justicia social, ¿no es cierto? Entonces el mercado debía ser sometido a esta regla, y todo con un espíritu de moderación y de caridad. Este es el modelo de sociedad que propone Pío XI. Ahora, este modelo de sociedad corporativista era ya anacrónico, ¿no? La sociedad moderna no puede ser corporativista porque tiene un dinamismo que no tenía la sociedad medieval. No se puede meter a la economía de una sociedad moderna en la camisa de fuerza de una estructura corporativa. Entonces, Pío XII hizo un silencio respetuoso acerca de la propuesta corporativa de Pío XI, y a partir de entonces nunca se volvió a ella. Sin embargo, lamentablemente, esa idea del corporativismo influyó mucho en algunas iglesias locales, entre ellas la Argentina. Y eso, digamos, generó en la iglesia una afinidad con la mentalidad corporativa de la cual nunca se liberó hasta el día de hoy. Ese es un gran problema. Pío XII no escribió encíclicas sociales, pero sí radió mensajes. En una época en que, bueno, se produjo la Segunda Guerra Mundial, Pío XII también, digamos, dirigió la iglesia en la posguerra, los comienzos de la Guerra Fría, y siempre bajo la amenaza del comunismo, el miedo al comunismo. Sí, Victoria. Sí, perdón, padre, una aclaración nada más. Quería consultarle sobre el término corporativo, porque hoy modernamente corporativo yo lo veo más como una empresa, ¿no? Corporativo es una empresa y las corporaciones son las compañías multinacionales. Sí, hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra porque
ya en inglés, corporation es la empresa, ¿no es cierto? Exacto. ¿Se refiere a sindicatos quizás? ¿Cómo? ¿Se refiere a un sindicato, otro tipo de corporación? No exactamente un sindicato, porque lo propio de la corporación, digamos, a imitación de las corporaciones medievales, la corporación reúne empresarios y trabajadores, en el sentido que le estamos dando, ¿no? Las corporaciones en los países corporativistas, como fue primero Italia con el nazismo, y después los regímenes filofascistas, como fueron el de España, la España de Franco, por lo menos en una etapa, y como fue el Portugal de Salazar, como fue la Argentina peronista, fueron regímenes corporativos, en el sentido de que involucraban a patrones y obreros. Cuando son solo obreros se habla más de sindicatos que de corporaciones. Okay. Y después hay otro sentido de la palabra corporación que también es útil tener presente, y es los intereses sectoriales, que se llaman corporativos porque no se cierran al bien común y procuran defenderse a sí mismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, arrancando regulaciones y privilegios del Estado. Entonces, ahí también se habla de países corporativos o corporativistas, pero en ese sentido, ¿no? Así que es una palabra que tiene diferentes significados, ¿no? Esto aclara lo que dijo la semana pasada el libro de Bustamante, que El justamente libro de Bustamante, exacto. estas corporaciones. Bustamante le dedica con mucho acierto un artículo dentro del libro, en el apéndice, a la noción de corporativismo. Es Lo voy a importante copiar leerlo. para entender mejor. Muchas gracias. Entonces, Pío XII tiene dos enseñanzas que es bueno recordar. La primera sobre el destino universal de los bienes. ¿No es cierto? La propiedad privada no es absoluta, sino que está subordinada al destino universal de los bienes. Aunque, aclaro, que Pío XII, siendo una personalidad de un intelecto muy fino, hace un esfuerzo por equilibrar las dos cosas, para que no se afirme una a expensas de la otra. Eso es en el radiomensaje de Pentecostés de 1942, la solemnidad. Por eso la S, la solemnidad. Ahora, en 1944, ya sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, en un radiomensaje de Navidad, Benignitas et Humanitas, por primera vez expresa la adhesión de la Iglesia a la democracia. Esa es la primera vez que la Iglesia lo hace. Es un paso tan importante que la Argentina lo hizo 40 años después. Juan XXIII le toca vivir el fin de la Guerra Fría, el fin de la posguerra, pero al mismo tiempo, bueno, con crisis muy importantes como la de los misiles en Cuba, que puso al mundo al borde de la guerra nuclear. Creo que es difícil imaginarse qué cerca estuvimos en aquel momento. Es la época de los derechos humanos, ahora vamos a hablar sobre todo sobre eso, y las potencias europeas tienen que abandonar sus colonias. Entonces es la época de la descolonización y del surgimiento del tercer mundo. En ese contexto, Juan XXIII
elabora sobre todo dos encíclicas sociales. Una es Mater et Magistra. Cuando la lean, presten atención a esa mirada dinámica. La Iglesia deja ya esa mirada más bien estática del mundo y comienza a reflexionar a partir de los cambios y sobre todo lo que Juan XXIII llama la socialización, que significa el dinamismo creciente de las sociedades modernas, ¿no es cierto? Fíjense que ya está años luz de Pío XI. Y la otra cosa es el tema de los derechos humanos, que frente a los cuales la Iglesia tuvo siempre muchos reparos, no porque no pensara que el ser humano tiene derechos inherentes a su condición humana y como imagen de Dios, sino porque los derechos humanos fueron propuestos históricamente mezclados con ideologías que la Iglesia no podía aceptar. Agnosticismo, racionalismo, individualismo. Por lo tanto, la Iglesia tuvo que reflexionar mucho sobre cómo asumir el tema de los derechos humanos. Solamente que Juan XXIII, en Pacem in Terris, da un paso adelante con esta consideración, en el fondo, implícita. Tenemos objeciones, pero los derechos humanos tienen un valor que es más grande que nuestras objeciones. Porque los derechos humanos son el lenguaje que hoy expresa la conciencia moral universal. Entonces, Juan XXIII hace ese paso tan importante, tan difícil, de asumir los derechos humanos, aunque dando su propia versión de los derechos humanos, purificada de adherencias ideológicas. Así que bueno, este es el gran mérito de Pacem in Terris. A partir de ahí la Iglesia se convierte en un campeón de los derechos humanos, en vez de pensar tanto en las reservas. Y el otro punto que no podemos desarrollar es que propone la existencia de una autoridad mundial. Yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho en la UCA que esto era un tema que ponía muy nerviosos a los profesores. Sobre todo porque eran de orientación nacionalista, ¿no? Pero la Iglesia nunca ha abandonado esto. Hay toda una línea de continuidad sobre la importancia de una autoridad mundial. El Concilio Vaticano II, lamentablemente, no lo podemos estudiar, ¿no? Porque de todos modos sus grandes afirmaciones son retomadas después. Así que para no hacer una duplicación de los contenidos, vamos a ver, bueno, en primer lugar Pablo VI, Papa del Concilio, ¿no? Junto con Juan XXIII. En 1967, Pablo VI publica una encíclica social que hasta hoy es de referencia, que es la Populorum Progressio. ¿Cuál es el desafío? Que lo que empezó a verse claramente después de la Segunda Guerra Mundial, toda la etapa de reconstrucción, y ahora se veía cada vez con más claridad, es un mundo a dos velocidades, donde la distancia entre los ricos y los pobres se va haciendo cada vez más grande. Entonces, Pablo VI, en Populorum Progressio, propone el ideal, el objetivo de un desarrollo integral y solidario. Integral porque no debe ser solamente económico, sino que se debe pensar en la totalidad del hombre. ¿Qué concepto de desarrollo tenemos? ¿Más electrodomésticos o ser más humanos? Y en segundo lugar, ese desarrollo debe ser solidario, porque si no se desarrolla todo el mundo,
ni siquiera los países desarrollados van a poder mantener su desarrollo. Entonces, tiene que haber reglas de juego en el comercio internacional que favorezcan la integración de todos los países en el juego. Por eso, desarrollo integral y solidario. Hoy podríamos hacer algunas objeciones a Popular Progreso en el sentido de que ponía demasiada fe en la asistencia internacional que con el tiempo se comprobó que era bastante ineficaz para generar desarrollo, ¿no? Así que, pero ese es un tema que después podemos hablar, ¿no es cierto? Pero frente a quienes decían que el mundo subdesarrollado no se podía desarrollar, porque los países ricos necesitaban explotar a los pobres, ¿no es cierto? Pablo VI propone un mundo en que todos los países puedan desarrollarse. En lo que no es una encíclica, sino una carta, por los 70 años, por los 80 años de Rerum Novarum, 80ª Adveniens, Pablo VI va a afrontar el problema de la civilización urbana. Los países la economía agrícola va siendo cada vez un menor porcentaje, cada vez más la gente se concentra en las grandes ciudades, pensar los problemas de la vida urbana. Ahora, en lo que respecta a la doctrina social de la Iglesia, es muy importante porque en la 80ª Adveniens el Papa pone en el centro de la doctrina social el discernimiento de los laicos, el discernimiento. Y por lo tanto ensaya un nuevo modo de hacer doctrina social, que no es decir esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no se puede, sino dar criterios de discernimiento. Vos querés, por ejemplo, estás pensando en afiliarte a un partido político, vos pensás qué partido político puede ser más consistente con tu fe católica o cristiana. Bueno, el Papa no te va a decir que te afiles a tal o cual partido, sino que te da criterios para que vos pienses si este partido, afiliarme a este partido es consistente con mi compromiso como cristiano. El discernimiento, entonces, con Pablo VI se convierte en un concepto central. Anticipa lo de Francisco, en ese sentido. Ahora, Juan Pablo II se encuentra con este tema de el fin de los 30 años gloriosos, como se llamaron esas 3 décadas de crecimiento del norte del mundo, estados de bienestar, abundancia, trabajo, pleno empleo, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, eso estalla con la crisis del petróleo, el estado de bienestar entra en crisis, lo cual lleva a plantear profundamente no solo el tema económico, sino el tema filosófico, el rol del Estado. Y mirando atrás a la Popular Progreso, ver que la brecha entre los países ricos y pobres se seguía agrandando en vez de cerrarse. Juan Pablo II tiene varias encíclicas sociales muy importantes, ¿no es cierto? Que solo las podemos mencionar. La primera fue sobre el tema del trabajo, Laborem Exercens,
sobre el tema del trabajo, en el cual tiene un primer capítulo donde muestra cómo el trabajo es algo valioso, no solo por lo que produce o porque con eso me puedo mantener, sino que es necesario para que la persona pueda desarrollar su personalidad y sus capacidades. Entonces, el valor del trabajo en ese sentido. Los papas, si uno se fija lo que dice León XIII sobre el trabajo era más bien la fatiga que es producto del pecado original y con la cual el hombre purga su pecado para alcanzar la vida eterna. Y de paso se gana una existencia digna. Para Juan Pablo es mucho más que eso, porque valora al trabajo en sí mismo como el ámbito de realización del hombre. Después tiene otro capítulo muy importante en que muestra cómo el trabajo y el capital no tienen por qué estar enfrentados. El enfrentamiento es un hecho histórico contingente, pero no hay ninguna razón de fondo para que deban enfrentarse. Y finalmente el Evangelio del Trabajo. El valor que la Iglesia siempre le ha asignado al trabajo, ¿no? Empezando por que Jesús fue un trabajador. Y su padre en la tierra, San José. En Sollicitudo Rei Socialis, 1987, fíjense que son 20 años después de Populorum Progressio, 1967, retoma los temas de Populorum Progressio. Entonces reflexiona sobre el tema de la solidaridad. Dice, el mundo está partido en bloques. Él lo representa así, el norte y el sur, los países ricos, los países pobres. Y después, el este y el oeste, los países comunistas, los países capitalistas. Entonces, ¿cómo superar esas divisiones y establecer una solidaridad entre los hombres? En que todos se puedan sentir responsables de todos. Este es un poquito el argumento de Sollicitudo Rei Socialis. Y ahora yo entraría en la última encíclica de Juan Pablo II, Centésimos Annus, con motivo de la caída del comunismo. Pero antes de entrar en Centésimos Annus, que la quiero ver un poquito más en profundidad, yo quisiera preguntarles si lo que dije hasta acá les resultó más o menos claro, o qué preguntas quisieran hacer sobre lo que desarrollé. Padre Gustavo, yo tengo una pregunta. Claro, me resultó todo claro, pero hay una cuestión que me llamó la atención. El gobierno mundial, ¿eso no es volver al Imperio Romano? ¿Eso no es retroceder 20 siglos, digamos, perder la individualidad de cada nación? Porque eso puede derivar en que de golpe un loco, como hay tantos locos, asume el poder total y se acabó todo. Es muy peligroso lo del gobierno mundial. Si estamos hablando de democracias y de muchas de las cosas que dijo y escribió, o escribió y dijo Juan Pablo II, sería una contradicción importante, ¿o no? No, porque acá está muy bien la pregunta, porque es un tema clave. Lo que llamó, no habló Juan XXIII de gobierno mundial, sino autoridad mundial, en primer lugar. Sí. Es decir, no estaba pensando en un rey del mundo o en un presidente del mundo. Ahora, nosotros, por ejemplo, hoy hablaríamos de gobernanza. ¿Escucharon esa palabra, no? Gobernanza. Sí. Que no es gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Que la Iglesia piensa, desde Juan XXIII, pero después ha ido profundizando, en instituciones supranacionales que, sin invadir la soberanía de los países, puedan ocuparse de aquellos temas que los países
por sí mismos las naciones, los Estados-nación, no pueden afrontar solos. Es decir, hoy el mundo tiene un montón de temas que los estados nacionales no pueden afrontar por sí mismos. Entonces, se piensa en un conjunto de instancias subsidiarias, esta es la palabra que usa, por ejemplo, el Papa Benedicto, en Caritas in Veritate, instancias subsidiarias que permitan afrontar los desafíos de orden internacional que las naciones por sí mismas no podrían resolver. Por ejemplo, hoy hay ciertos temas que hacen al desarrollo que no pueden resolver los estados en particular. El tema de las migraciones no lo pueden resolver los estados en particular. El tema de las finanzas, hay aspectos que no pueden resolver los estados en particular, como el tema del terrorismo y la paz mundial, etcétera, ¿no es cierto? Por supuesto, uno dice, ya está la ONU, y la idea de la autoridad mundial no es que quiera barrer con la ONU, pero sí hay una insistencia cada vez más clara de que es necesaria una reforma de las Naciones Unidas, que hoy estamos viendo en los conflictos actuales, es completamente impotente. ¿No es cierto? Padre, perdone, Diácono Omar Armengol de Costa Rica. ¿Usted no Sí. cree que esto es sumamente peligroso? Así como la OMS que hizo firmar a varios gobiernos en donde ellos ceden su soberanía a las decisiones de la OMS con su gobernanza. Pregunto, consulto. Bueno, todo dependerá, por supuesto, de cómo se implementen las cosas. Por supuesto que existe el riesgo de que estas instituciones erosionen la soberanía de los países. Existe el riesgo de que los países deleguen en instancias internacionales responsabilidades propias. O sea, son muchos los peligros que pueden imaginarse. Pero lo cierto es que el bien común internacional, este es el razonamiento de la Iglesia, el bien común internacional no se identifica simplemente con el bien común de cada nación. El bien común internacional tiene un contenido propio y por lo tanto debe existir una autoridad que pueda enfrentar los problemas relativos al bien común internacional, que no pueden solucionar las naciones en particular. Por supuesto, si nosotros enunciamos los peligros pueden ser muchísimos, incluyendo lo que está pasando hoy, la parálisis. Pero bueno, si hay un bien común internacional, tiene que haber una autoridad internacional. Creo que este razonamiento es inatacable. Ahora, ¿cómo pensar esa autoridad internacional? La Iglesia no lo piensa como un emperador, un rey del mundo o algo parecido, sino lo piensa como una serie de instancias supranacionales, por supuesto contando con la anuencia de los estados, y que puedan encarar temas que ningún estado en particular puede encarar. Ningún estado aisladamente puede encarar. No sé si queda claro esto. Más o menos claro, profesor, más o menos claro, pero la cosa se está tornando sumamente difícil con lo que estamos viendo hoy día, como países que quieren involucrarse con otros países, o que quieren comprar otros países, o quieren meterse con otros países, invadir otros países. O sea, es un poco complicado. Yo creo que la Iglesia tiene que tomar mayor hegemonía en esa cosa. Pero precisamente eso muestra la necesidad de la existencia de un orden internacional. Y un orden que se pueda hacer cumplir. Esto es también un gran tema, ¿no es cierto? Un orden internacional que se pueda hacer cumplir. Este tipo de injusticias que vos enumerás muestran la necesidad de un orden internacional y una autoridad de aplicación, ¿no es cierto? Porque, la limpieza de los océanos, por ejemplo. Bueno, los temas ecológicos requieren acuerdos internacionales, ¿no es cierto? Cuyo marco deberían ser instituciones internacionales. Así que con incluso facultades para
aplicar las normas y eventualmente imponer sanciones. Ahora, padre, ¿eso no podría surgir usando un poco las ideas de Hayek a través del orden espontáneo? Es decir, la señora mencionó el tema de la limpieza de los océanos. Ese es un problema, creo que serio, hay muchos más serios, pero supongamos ese. Eso va a surgir o está surgiendo espontáneamente. O sea, muchos de esos problemas se van a solucionar en forma espontánea sin la necesidad de una autoridad que se imponga, porque si esa autoridad se tiene que imponer, quizá también tenga que ser una autoridad que ejerza la violencia, porque si no, ¿cómo se impone ante los rebeldes? No, bueno, en primer lugar, hay muchas maneras de hacer efectiva una norma y hay muchos tipos de sanciones, de todo tipo. En segundo lugar, no va contra el orden espontáneo, en el sentido de que, por ejemplo, las instituciones de un país no van contra el orden espontáneo. Lo que va contra el orden espontáneo es el intento de regulación exhaustiva e invasiva. Eso va contra el orden espontáneo. Pero que los países voluntariamente firmen acuerdos y se comprometan y que existan autoridades de aplicación y que existan también sanciones para quienes incumplan, eso yo no creo que vaya contra el orden espontáneo. Por supuesto que el peligro está, en la medida que no se convierta, por supuesto, en un poder supranacional que pueda invadir el ámbito propio de los países, etcétera. Por eso les digo, yo las dificultades no es que no las vea. Yo digo que los peligros no tienen que impedirnos pensar más allá del horizonte de la soberanía nacional. Sí, estamos un poco como recién con los derechos humanos, es decir, hay objeciones, pero la importancia de los derechos humanos son superiores a las objeciones. Sí, yo creo que análogamente, sí. A ver, Enrique. Sí, padre. Respecto a todo el raconto que hizo usted histórico, yo veo como verticales, o sea, hay temas que están siempre presentes y como que hay distintos acentos en los distintos pontífices. La consulta es pensando más desde el método, desde que es una rama de la teología moral. Lo último que dice el último pontífice pasa por encima de lo que dijeron los anteriores o en qué sentido es de adhesión, digamos, o de qué adhesión. Yo podría estar de acuerdo muy bien con algún aspecto de lo que dice respecto del mercado Centesimus Annus, mejor de lo que decía Popular Progressio o incluso Rerum Novarum. Pero por ahí después vienen otros pontífices posteriores a Centesimus Annus que vuelven para atrás con algunas cosas. La pregunta concreta es, ¿lo último que dice el último pontífice pasa por encima de lo anterior? No. Con eso comenzamos el curso. Si fuera así, si cada pontífice puede borrar lo que dijeron los anteriores, no habría doctrina social. Ahora, lo que hay es una evolución. Es decir, hay cambios, eventualmente discontinuidades, pero dentro de una continuidad de fondo. Entonces, lo que dice cada pontífice, habrá que hacer un discernimiento. ¿En qué medida, por ejemplo, pertenece a la continuidad? ¿En qué medida hace progresar, avanzar esa continuidad o la desarrolla? ¿Y en qué medida cosas que dice no son compatibles con el patrimonio de la doctrina social y sobre todo sus principios? Y entonces puede haber cosas que un papa diga y que después no queden en la doctrina social. Eso no hay que asustarse. Ya les he dicho que ha pasado. ¿No es cierto? Hoy la doctrina social no habla de corporaciones. Bueno, esa es una enseñanza central en Quadragesimo Anno. Y nadie tiene que asustarse. ¿Qué fue lo que pasó? La evolución de la doctrina social
hace que ciertos contenidos se queden en el camino. No hay que asustarse de que sea así. Ahora, si un papa dice cosas que no se pueden conciliar con la tradición precedente, uno deberá decir que eso no forma parte, tal como está, no forma parte de la doctrina social. Ahora, generalmente, cuando uno hace una hermenéutica, una interpretación correcta, uno lo que hace es entender en qué sentido esto puede integrarse a lo anterior. Y generalmente uno ve que si bien puede haber discontinuidades, lo que dice un papa puede entenderse en continuidad con los anteriores, ¿no? Así que el problema es más imaginario que real en la práctica. Gracias. Centésimos, esa voz no me convenció. No estás muy convencido. No, sí, totalmente. Sí, estoy como, sí, está bien, está bien. Me pareció que era como le decían a San Pablo, otro día te escucharemos. Bueno, vamos adelante. Con la caída del comunismo, acá ven el muro de Berlín caído. Yo tengo el recuerdo, perdón, mira, quedan pocos minutos y estoy gastando tiempo en esto, pero yo tengo el recuerdo de estar delante de la tele y ver algo que no podían creer mis ojos. Es cómo caía el muro de Berlín. Para mí el muro de Berlín era como la cordillera de los Andes. Era algo que estaba ahí, que no podía no estar. Y de repente cayó. Ahora, ¿por qué cayó? Ahí está centésimos años. Y fíjense lo que hace el Papa Juan Pablo II. Centésimos años se llama así 100 años porque es el centenario de Rerum Novarum, obviamente. 1991. Ahora, relee Juan Pablo II la Rerum Novarum en una clave muy especial, la dignidad del trabajador. Y a partir de ahí, da su interpretación de por qué cayó el comunismo. Y dice que el comunismo cayó, en primer lugar, porque no respetó los derechos del trabajador, no respetó su dignidad. La gran paradoja, el comunismo que venía a defender la dignidad del trabajador, no respetó los derechos de los trabajadores. Pero no lo respetó porque el comunismo en general no respetaba los derechos humanos, no tenía una noción de la dignidad humana. ¿Y por qué no tenía una noción de la dignidad humana? Por su vacío espiritual, su ateísmo. Entonces la causa última de la caída del comunismo, su ateísmo. Ahora, eso para Juan Pablo II no significa que el capitalismo ahora quedaba como dueño del campo de batalla, ya sin rival a la vista, sin peligros. Porque Juan Pablo II hace ver que el capitalismo puede caer en los mismos errores o en errores análogos a los del comunismo. Por ejemplo, la alienación. El comunismo venía a luchar contra la alienación de los trabajadores y al final los alienó mucho más. Pero el capitalismo tiene sus propios modos de alienación. Por un lado, la marginación. Por otro lado, el hiperconsumismo, el materialismo práctico. O sea que el capitalismo tiene que cuidarse de no caer en la alienación. En segundo lugar, la ecología humana, que son los valores de la sociedad. El comunismo cayó por su falta de valores.
Ahora, el capitalismo tiene que cuidar, no destruir los valores, como vemos que está sucediendo hoy. Porque si se destruyen los valores humanos, no hay sistema económico que resista. Ahora, finalmente, entonces la Iglesia está a favor o en contra del capitalismo. Y Juan Pablo II, en una expresión que a mí me encanta, dice, la respuesta es compleja. Yo cuando escucho la respuesta es compleja siento alivio, porque significa que uno no se va a encontrar con cosas simplotas, sino con respuestas articuladas, ¿no? Entonces la respuesta es compleja. Si por capitalismo se entiende la economía libre, la libertad de empresa, el libre mercado, sí. La Iglesia apoya el capitalismo. Ahora, si por capitalismo se entiende la ausencia de instituciones, la ausencia de un marco legal, de manera que el más fuerte se impone al más débil, eso no. La Iglesia no puede aceptar eso. Entonces, cuando nos dicen, la Iglesia está a favor del capitalismo, no hay que decir que no. Tampoco hay que decir que sí. Hay que decir depende de lo que entiendas por capitalismo. Eso no ha sido, no ha sido borrado o dejado de lado por el magisterio de los papas posteriores. Bueno, vamos a terminar, para cumplir la promesa de terminar en punto, con Benedicto. Benedicto hubiera querido hacer su encíclica social Caritas in Veritate en el 2007, porque era los 20 años de Sollicitudo Re Socialis, la cual recordaba los 20 años de Popular Progresio. Ven, acá hay una línea. ¿Pero por qué en el 2009? Porque en el 2008 estuvo la crisis que se llamó la Gran Recesión. Entonces, acá como no puedo seguir, les voy a dejar una pregunta planteada. Benedicto quiere indagar sobre las causas de esta crisis de enormes dimensiones, comparable a la de 1929. Y ve el motivo de esta crisis en el afán de lucro. Y por lo tanto, en el capitalismo que incentiva el afán de lucro. La pregunta que dejo planteada, que yo voy a intentar responder la próxima semana, ¿es un diagnóstico adecuado o es un diagnóstico inadecuado o superficial? Así que bueno, los diagnósticos ya vimos, son juicios históricos. Podemos discutirlo libremente. Lo vamos a discutir libremente. Bueno, terminamos acá. Si no hay alguna otra pregunta, y nos vamos a cenar tranquilos. Cumplimos nuestro deber. Muchas gracias, Padre Gustavo. Bueno, al contrario, bueno, que descansen. Gracias. Silvina Gracias, le va a alcanzar el material. Perfecto. Y nos vemos la Muchas semana gracias. que viene. Si hay preguntas de lo de hoy, que fue muy denso, por favor, no tengan pudor, porque avanzamos hasta donde se pueda. No estamos corriendo ninguna carrera. Tal cual. Gracias, padre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias, Padre Gustavo, desde México. Saludos. Saludos.